Sumeria fue la primera civilización conocida de la humanidad, surgida misteriosamente en la antigua Mesopotamia hace más de 6000 años. Crearon la escritura, la rueda, la astronomía y sistemas de leyes complejos. Sin embargo, un día desaparecieron. ¿Dónde fueron los sumerios? ¿Por qué sus huellas parecen disolverse en las arenas del tiempo, dejando solo fragmentos, mitos y tablillas incompletas? Este libro investiga las pistas históricas, arqueológicas y esotéricas detrás de esta civilización olvidada. A través de una narrativa envolvente, el autor guía al lector por los secretos de los dioses Anunnaki, la ingeniería imposible de sus construcciones, los rastros genéticos de su posible legado humano y las interpretaciones modernas que podrían conectar Sumeria con la ciencia y la espiritualidad contemporánea. Más que un estudio histórico, es un viaje hacia el origen del conocimiento, una búsqueda de quiénes éramos y de qué podríamos llegar a ser si desciframos el mensaje que los sumerios dejaron oculto en sus tablillas. Capítulo 1. Las arenas del olvido. El surgimiento y la caída de Sumeria. Entre los ríos Tigris y Éufrates, en la vasta planicie que hoy corresponde al sur de Irak, nació hace más de 6000 años la primera civilización organizada del mundo, Sumeria. Allí, entre cauces inestables, el barro y el fuego, el ser humano dejó de ser nómada para convertirse en constructor de ciudades, en inventor de símbolos, en intérprete del cielo. Uruk, Eridu, Lagash, Ur y Kis brillaron como joyas en el desierto, levantadas sobre el ingenio de agricultores, astrónomos y escribas que parecían haber recibido, de pronto, un conocimiento demasiado avanzado para su tiempo. No hubo un desarrollo gradual visible. Sus primeras tablillas ya mostraban una lengua estructurada, un sistema administrativo complejo y un sentido de organización social casi perfecto. La arqueología moderna sigue preguntándose cómo, en un entorno tan hostil, surgió una sociedad tan sofisticada. Los sumerios dejaron constancia de casi todo: leyes, ofrendas, observaciones celestes y relatos divinos. Sus pueblos hablaban una lengua sin parentesco claro con ninguna otra, un idioma aislado que parecería haber florecido de la nada. Sus ciudades estaban conectadas por canales artificiales y sus templos, los zigurats, se alzaban hacia el firmamento como símbolos de comunión con dioses que descendían de las estrellas. Cada ciudad-estado era un microcosmos, gobernado por un príncipe o sacerdote que aseguraba la comunicación con los dioses del cielo y de la tierra. Sin embargo, detrás de la aparente normalidad de su evolución, cada descubrimiento arqueológico parece plantear más preguntas que respuestas. Los registros demuestran que hacia el año 4000 antes de nuestra era, la región de Sumer experimentó un salto cultural sin precedentes. Las innovaciones que normalmente tomarían siglos en desarrollar aparecieron casi simultáneamente. La escritura cuneiforme, la rueda, el sistema sexagesimal del tiempo, las leyes codificadas, la metalurgia avanzada y un calendario lunar exacto. Ninguna otra civilización conocida inició su historia con tal repertorio de conocimientos. Este fenómeno desconcierta a historiadores y antropólogos por igual. Si aceptamos que la evolución cultural requiere un proceso acumulativo, ¿cómo explicar un salto semejante sin rastros previos que lo sustenten? Algunos sostienen que la fertilidad del terreno permitió un rápido crecimiento demográfico, impulsando el comercio y la organización. Otros creen que el clima cálido y la posición geográfica entre Mesopotamia y el Golfo Pérsico favorecieron el intercambio entre culturas nómadas del este y tribus del oeste, generando un mosaico intelectual que desembocó en Sumeria. Sin embargo, un sector minoritario de investigadores, levantado en textos antiguos, levanta una hipótesis más audaz.
Sumeria no fue el resultado de la evolución natural del Homo sapiens, sino el reflejo de un conocimiento transmitido o reactivado por una fuente externa desconocida. En las tablillas más antiguas, los propios sumerios afirmaban que sus reyes descendieron del cielo, enviados por los Anuna, aquellos que vinieron desde lo alto para enseñarles las artes, la agricultura, la arquitectura y la sabiduría del universo. Describían a estos seres como intermediarios entre los dioses supremos y la humanidad, habitantes de naves brillantes que surcaban los cielos. Para los arqueólogos racionalistas, estos relatos eran metáforas o alegorías de procesos naturales. Para otros, eran crónicas de algo real que la humanidad simplemente ha olvidado. La estructura social sumeria reforzaba esta idea de la intermediación divina. El rey y el sacerdote eran considerados traductores de la voluntad celestial. El trabajo, las leyes y los ritos estaban regidos por un orden cósmico que reflejaba las posiciones del firmamento. Cada acto agrícola coincidía con un movimiento astral. Cada festival era un espejo del ciclo lunar. La ciudad de Uruk, por ejemplo, estaba consagrada a Inanna, diosa de las estrellas y del amor, cuya figura resuena siglos después en las Venus del Mediterráneo. Su templo, el Eanna, estaba orientado con precisión milimétrica hacia constelaciones específicas, quizá como un reloj cósmico o un instrumento para medir los años de los dioses. En el transcurso de los milenios siguientes, Sumeria floreció hasta convertirse en el corazón de una red comercial sin precedentes. Desde sus puertos navegaban barcos hacia el valle del Indo, Egipto y Anatolia, llevando joyas, lana y conocimiento. Los escribas registraban cada transacción en tablillas de arcilla, creando los primeros archivos económicos de la historia. Sin embargo, en medio de su esplendor, comenzaron también las señales de deterioro. Las guerras entre ciudades-estado, la sobreexplotación del suelo y el cambio en los cauces de los ríos condujeron a una lenta decadencia. Hacia el año 2000 antes de nuestra era, Sumeria desapareció de los registros. En su lugar emergió Babilonia, heredera de sus mitos y saberes. Pero la forma en que se disolvió el corazón de esta cultura sigue siendo otro misterio. No hay evidencia clara de una invasión masiva ni de una catástrofe natural única. Es como si los sumerios hubiesen simplemente desvanecido en el tiempo, dejando a sus sucesores los restos de un conocimiento incompleto. Las tablillas hablan de diluvios universales, de reyes que gobernaron por miles de años y de ciudades sumergidas bajo la arena. ¿Fue todo alegoría o hubo realmente una civilización anterior a la que Sumeria solo dio continuidad? Las puestas de su desaparición son tan enigmáticas como las de su origen. Excavaciones en Ur y Eridu revelan ciudades reconstruidas una y otra vez, como si algo, una fuerza externa o un ciclo climático, las destruyese periódicamente. También se han encontrado restos de construcciones derretidas, vitrificadas por un calor que las técnicas conocidas no podrían haber generado. Algunos investigadores postulan guerras con armas de fuego o energías desconocidas, hipótesis extremas que, aunque no comprobadas, reaparecen en la imaginación colectiva cuando las explicaciones convencionales resultan insuficientes. En su cosmovisión, el tiempo era circular, no lineal. No concebían un comienzo ni un final absolutos, sino un flujo eterno entre el cielo y la tierra. Quizá por ello aceptaban su destino con serenidad. Sabían que los dioses habrían de retirarse cuando la humanidad olvidase su origen. El último eco de Sumeria resistió en los mitos acadios, en los poemas babilonios y mucho más tarde en los textos hebreos. La historia del Edén, el diluvio de Noé o los ángeles caídos podrían ser apenas versiones reinterpretadas de las antiguas epopeyas sumerias sobre la creación del hombre y su separación de los dioses. Sumeria desapareció, sí, pero su sombra intelectual nunca se borró. A través de sus tablillas, el presente puede escuchar el rumor de una civilización que, de algún modo, sabía más de lo que debía saber. Su conocimiento de los astros, de la ingeniería hidráulica y del comportamiento humano muestra un nivel de precisión casi moderno. Tal vez su caída no fue un colapso,
sino una migración de ideas y símbolos hacia otras tierras, hacia nuevas lenguas y culturas que continuaron lo que ellos comenzaron. Quizás Sumeria nunca desapareció del todo, tan solo cambió de piel, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para volver a recordar quiénes fueron realmente los que entre las arenas del olvido levantaron la primera luz de la civilización. Capítulo 2. Los Anunnaki, dioses, reyes o maestros estelares. En los albores de la civilización sumeria, cuando las primeras ciudades emergían entre los ríos Tigris y Éufrates, los antiguos escribas dejaron grabados en tablillas de arcilla una narrativa fascinante, la historia de los Anunnaki, los que descendieron del cielo a la tierra. Para los sumerios, estos seres no eran simples deidades metafóricas, sino entidades reales que caminaban entre los hombres, impartiendo conocimiento, leyes y estructura social. Su presencia marcó el inicio de una era de sabiduría y dominio técnico que, según las propias crónicas, ningún humano habría podido desarrollar tan repentinamente sin su ayuda. Los mitos hablan de un tiempo donde los cielos estaban habitados por jerarquías cósmicas. Anu, el padre del cielo, reinaba desde su trono estelar, mientras sus descendientes Enki y Enlil dictaban el destino de la humanidad sobre la Tierra. Lo que para los arqueólogos modernos puede interpretarse como una mitología agrícola o política, para quienes profundizan en las traducciones de las tablillas, representa una memoria de contacto, un eco ancestral de seres con un conocimiento avanzado en ciencia, biología y astronomía. Zecharia Sitchin, uno de los investigadores más polémicos del siglo pasado, releyó estos textos desde una perspectiva diferente. Los Anunnaki no eran dioses espirituales, sino viajeros interestelares provenientes de un planeta más allá de la órbita de Neptuno, conocido en las tablillas como Nibiru. Su interpretación, aunque criticada por la academia tradicional, generó un movimiento de pensamiento alternativo que busca reconciliar religión, mitología y tecnología antigua bajo una misma narrativa. Sitchin planteó que estos seres llegaron a la Tierra hace cientos de miles de años con el propósito de extraer minerales, principalmente oro, necesario para mantener el equilibrio de su ambiente planetario. Según sus traducciones, los Anunnaki establecieron colonias en Mesopotamia y en África, donde utilizaron su conocimiento genético para crear una fuerza de trabajo capaz de realizar las labores más pesadas. Así habría surgido el hombre moderno, diseñado a partir de la manipulación del ADN de los homínidos terrestres. Este relato, aunque considerado especulativo, coincide de forma intrigante con los mitos que describen la creación del hombre por el barro y con la inexplicable aceleración del desarrollo humano alrededor del cuarto milenio antes de nuestra era. La figura de Enki, el dios de la sabiduría y las aguas profundas, representa la mente científica y compasiva dentro del panteón sumerio. Según las tablillas, él fue quien introdujo el conocimiento de la agricultura, la escritura, la metalurgia y la arquitectura. En contraste, su hermano Enlil encarna la autoridad y el control, el orden riguroso y la selección divina de quién debía gobernar. Esta dualidad entre Enki y Enlil se repite en todas las religiones posteriores, la disputa entre divinidad benevolente y fuerza rectora, entre libertad y obediencia. En el trasfondo, los Anunnaki aparecen no como entes espirituales abstractos, sino como una sociedad jerarquizada, con conflictos políticos y éticos que reflejan de manera sorprendente las tensiones humanas actuales. Más allá de la interpretación de Sitchin, algunos investigadores modernos han reinterpretado las tablillas desde un punto de vista simbólico y científico, sugiriendo que la narrativa sumeria describe en lenguaje mítico un conocimiento avanzado sobre la genética, la ingeniería y los ciclos cósmicos. Enki, por ejemplo, no solo era descrito como un dios, sino como un creador en la casa de la mezcla, lo que podría aludir a un laboratorio donde se realizaban experimentos genéticos. Su símbolo era la serpiente entrelazada,
una representación idéntica al motivo del ADN de doble hélice que la biología moderna no descubriría hasta milenios después. Estas coincidencias invitan a pensar que los sumerios codificaron en sus mitos un conocimiento del universo que va más allá de lo que se espera de una civilización tan temprana. El legado de los Anunnaki también se proyecta en la religión, la astronomía y la arquitectura posterior. Los babilonios heredaron sus nombres y su cosmovisión del orden celeste. Los egipcios reinterpretaron a los dioses como intermediarios solares. En los textos hebreos, las figuras de Yahvé o los Nefilim parecen ecos lingüísticos y conceptuales de las antiguas deidades sumerias. Incluso las narraciones del Génesis sobre la creación, el diluvio y la torre que conecta la tierra con el cielo poseen paralelos exactos en las tablillas de arcilla de Ur y Eridu. Si estos relatos son simples coincidencias culturales o fragmentos de una memoria común, sigue siendo un enigma. Pero su persistencia en la conciencia humana sugiere una raíz más profunda. En los relatos mesopotámicos, el diluvio universal, contado siglos antes del relato bíblico, fue provocado por Enlil para borrar de la existencia a una humanidad que se había vuelto numerosa y ruidosa. Enki, sin embargo, advertiría a un hombre, enseñándole cómo construir un barco sellado con brea, preservando la semilla de la vida. Esta narrativa, cargada de elementos que recuerdan a ritos de iniciación o transmisión de conocimiento científico, ilustra cómo los Anunnaki son presentados no solo como jueces del destino, sino como guardianes del saber y protectores selectivos de la humanidad. El estudio lingüístico moderno de los textos sumerios muestra una precisión sorprendente en descripciones astronómicas. Hablan de constelaciones, de trayectorias planetarias y de cuerpos celestes que no eran visibles a simple vista. Esta familiaridad con los cielos podría tener varias lecturas: una cultura de observadores excepcionales o, según la hipótesis alternativa, testigos o herederos de un conocimiento transmitido por visitantes celestes. Sea cual sea la verdad, los textos coinciden en una visión fundamental: el conocimiento proviene del cielo, y la humanidad se desarrolla mediante la relación con fuerzas venidas de las estrellas. A medida que la civilización sumeria fue absorbiéndose en los imperios acadios y babilonios, los Anunnaki dejaron de ser presencias directas para transformarse en arquetipos espirituales. Lo que comenzó como crónica de visitas se convirtió en doctrina religiosa y más tarde en símbolo. Sin embargo, el eco de su intervención perduró. Las estructuras sociales basadas en reyes designados por los dioses, los calendarios astronómicos, los rituales de invocación y los códigos legales inspirados en fuerzas divinas son, en esencia, herencias del contacto sumerio con lo celeste. Hoy, la investigación sobre los Anunnaki fluctúa entre la arqueología académica y la especulación esotérica. Algunos los consideran metáforas del despertar humano hacia la autoconciencia. Otros mensajeros literales de una civilización extraterrestre que sembró la vida y la inteligencia en la Tierra. Entre ambos extremos se levanta una hipótesis conciliadora. Los Anunnaki pueden simbolizar un conocimiento perdido, un punto de convergencia entre mito y ciencia, donde la humanidad reconoce que su origen tiene raíces más antiguas y cósmicas de lo que imaginaba. Los textos que mencionan a los Anunnaki no fueron simples cuentos rituales. Representan el esfuerzo de una cultura por conservar su memoria de aquello que un día cambió su destino. Ya sea un encuentro físico con seres estelares, una metáfora de la expansión de la conciencia o la transmisión de un conocimiento de origen desconocido, los relatos de los sumerios nos recuerdan que el inicio de la civilización no fue solo un proceso biológico o social, sino también una búsqueda espiritual por comprender el cosmos y nuestro papel en él. Los Anunnaki, dioses o maestros, fueron los primeros en plantear esa pregunta. Una pregunta que milenios después seguimos intentando responder. Capítulo 3. Tablillas de luz. Mensajes codificados de una civilización olvidada. Las tablillas sumerias
Pequeñas piezas de arcilla inscritas con signos cuneiformes son más que simples registros administrativos o mitos religiosos. Son auténticos dispositivos de memoria, puertas abiertas a un tiempo en el que el conocimiento no se limitaba a lo tangible. Cada una de ellas parece contener fragmentos de una sabiduría que rebasa sus propios límites materiales. Escrutarlas es como observar la huella digital de una mente colectiva que entendía el universo de un modo que apenas comenzamos a intuir. Miles de tablillas fueron halladas en las antiguas ciudades de Uruk, Nippur y Ur, muchas de ellas fechadas en el cuarto milenio antes de Cristo. Al analizarlas bajo lentes lingüísticos, científicos y simbólicos, emerge una red de conceptos que conecta la estructura del cosmos, el origen de la vida y la relación entre los seres humanos y sus creadores. En apariencia, las tablillas hablan de cosechas, leyes y rituales, pero una lectura más profunda revela patrones numéricos, correspondencias entre astros y deidades, e incluso alusiones a modelos de carne creados por manos divinas, lo que algunos investigadores contemporáneos asocian a una forma primitiva de descripción genética o biológica. El signo cuneiforme, compuesto por trazos triangulares grabados con cálamo, no era solo escritura, era geometría. Su organización responde a proporciones que pueden asociarse a la secuencia áurea o a divisiones matemáticas armónicas. Los escribas sumerios fueron posiblemente los primeros en convertir la palabra en número y el número en símbolo de energía. En este contexto, las tablillas pueden entenderse como transmisores de información más allá de lo lingüístico, codificando frecuencias de pensamiento y conocimiento en estructuras visuales que quizá fueron diseñadas para resonar con la mente humana. Los estudios lingüísticos modernos han identificado que el sumerio no pertenece a ninguna familia conocida. Es una lengua aislada, sin raíz semítica ni indoeuropea, como si hubiera surgido ya completa, sin un pasado evolutivo rastreable. Este hecho alimenta la hipótesis de que fue una lengua construida deliberadamente, quizá por una élite o grupo de sabios que comprendían el poder de la codificación fonética. Si aceptamos la idea de que la vibración sonora influye en la materia, entonces el sumerio podría haber sido concebido como un lenguaje operativo, donde ciertos sonidos evocaban arquetipos energéticos capaces de modificar estados de conciencia o incluso fenómenos físicos. En las tablillas dedicadas al dios Enki, por ejemplo, existe un vocabulario recurrente que asocia la arcilla con la creación del ser humano. Sin embargo, una reinterpretación científica sugiere que el término traducido como arcilla podría designar una sustancia base, una matriz biológica. En algunos fragmentos se describe cómo los dioses mezclaron la esencia de su vida con la de los humanos primitivos, generando una nueva especie. De manera sorprendente, esta narrativa refleja de forma simbólica lo que la genética moderna hace al incorporar ADN de distintas especies para crear híbridos experimentales. Si lo analizamos desde la analogía, las tablillas estarían relatando una comprensión temprana del código genético, no en términos bioquímicos, sino arquetípicos, donde el acto de mezclar sustancias representa la fusión de información. En lo astronómico, los registros sumerios también desafían las explicaciones convencionales. Sus sacerdotes astrónomos conocían la precesión de los equinoccios, las órbitas planetarias y referencias a cuerpos celestes aún no descubiertos oficialmente hasta milenios después. Las tablillas de Enuma Nu-Enlil muestran tablas detalladas de observaciones estelares, alineaciones solares y predicciones de eclipses.
Algunos cálculos sugieren que poseían un conocimiento avanzado del ciclo sinódico de Venus y de la distancia angular del Sol respecto a ciertos puntos del horizonte, algo difícil de explicar si solo usaban observación visual. Muchos investigadores de frontera sostienen que esta precisión indica que las tablillas contenían códigos astronómicos diseñados para mantener correspondencias entre el cielo y la tierra. Cada ciudad sumeria se alineaba con una constelación y cada dios representaba una frecuencia estelar. Las tablillas serían en esta línea nodos de comunicación simbólica con un orden cósmico conocido por ellos. Si las analizamos como un lenguaje de transmisión entre civilizaciones, podrían funcionar como una interfaz entre la conciencia humana y las leyes universales, un intento de registrar no solo fechas históricas, sino la gran ecuación del cosmos grabada en la arcilla. La cosmología sumeria estaba estructurada en 3 niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. 3 planos interconectados que pueden entenderse como dimensiones espaciotemporales o estados vibratorios de la existencia. Bajo una mirada moderna, podríamos decir que anticipaban una visión cuántica o multidimensional de la realidad. Muchos textos relatan cómo los dioses descendían del cielo a través de portales o sigurats de luz, que pueden interpretarse simbólicamente como procesos de comunicación energética entre dimensiones, o incluso tecnológicamente como referencias a vehículos o aparatos de transporte no convencionales. Esta mezcla de mitología y ciencia sugiere que los sumerios codificaron su saber en relatos que hoy parecen fantásticos, pero que podrían resonar con descubrimientos contemporáneos sobre campos magnéticos, resonancia Schumann y geometría sagrada. Las tablillas de arcilla eran el medio más duradero que conocían. Curiosamente, la arcilla posee propiedades piezoeléctricas leves, lo que ha llevado a algunos teóricos a considerar la posibilidad de que estos artefactos no fueran solo soportes pasivos, sino almacenadores de información vibracional, algo así como un disco natural de cuarzo. Si esta idea fuera cierta, las tablillas no solo conservarían la palabra escrita, sino la energía o intención de quien las grabó. Desde este enfoque simbólico científico, cada signo cuneiforme sería una forma de resonancia congelada en el tiempo, que puede ser liberada al ser leída o interpretada, activando así el mensaje multidimensional que contiene. En suma, las tablillas de luz sumerias podrían ser comprendidas como relicarios de un conocimiento global, una codificación adelantada a su tiempo, que abarca la biología, la astronomía y la conciencia en un mismo sistema de símbolos. Al estudiarlas, no solo desciframos palabras antiguas, nos enfrentamos a un espejo de nuestro propio origen, a la posibilidad de que la humanidad haya sido portadora de un saber que, aunque enterrado bajo el polvo de los milenios, aún vibra esperando ser redescubierto por quienes logren ver en su arcilla el reflejo de la luz primigenia. Capítulo 4. El ADN de los dioses. Herencias biológicas y culturales. Durante siglos, los arqueólogos han contemplado las tablillas sumerias sin sospechar que tal vez su verdadero mensaje no estaba escrito en la arcilla, sino en nosotros. El concepto de un legado biológico o cognitivo de los sumerios ha despertado un creciente interés entre genetistas, antropólogos y teóricos de la conciencia. No se trata simplemente de una metáfora mística, sino de la posibilidad de que ciertas configuraciones genéticas, patrones de pensamiento y estructuras simbólicas heredadas tengan su origen en aquel misterioso punto de partida cultural que fue Sumeria. Si los sumerios hablaron del moldeado del hombre por los dioses, como relatan los mitos de Enki y Ninhursag, tal vez estaban describiendo, en un lenguaje antiguo,
algo que hoy podríamos interpretar como manipulación genética o un proceso de adaptación dirigida. Algunos investigadores contemporáneos, impulsados por el redescubrimiento del ADN antiguo, han comparado secuencias genómicas de restos mesopotámicos con linajes actuales del cercano Oriente y regiones del sur de Europa. Los resultados, aunque preliminares, sugieren una sorprendente continuidad biológica que apunta a una línea de descendencia común con poblaciones humanas altamente organizadas y cognitivamente desarrolladas para su tiempo. Sin embargo, más allá de la sangre y las moléculas, existe otra forma de herencia, la cultural y simbólica. Las lenguas indoeuropeas, semíticas y dravídicas comparten con el sumerio ciertos arqueotipos fonéticos y conceptos estructurales que, aunque distintos, revelan un eco remoto de la forma de pensar de los primeros escribas de Uruk. Su manera de codificar la realidad en signos cuneiformes no solo representaban palabras, sino ideas fractales, modelos de relación entre la materia y lo divino. Ese modo de pensamiento dual que veía en cada símbolo un puente entre el cielo y la tierra se repitió después en Egipto, en el hebreo y en las corrientes filosóficas que dieron origen a la alquimia. Lo fascinante es que tales patrones podrían haberse transmitido sin necesidad de textos o maestros visibles, como si la humanidad hubiese heredado de manera inconsciente un esquema mental sumerio que nos predispusiera a crear religiones, sistemas de números y mitos estructurados de forma sorprendentemente similar. En las últimas décadas, la neurociencia ha empezado a estudiar cómo ciertos arqueotipos universales, como el diluvio, la diosa madre o el héroe solar, podrían tener una base biogenética. Carl Jung llamó a este fenómeno inconsciente colectivo, pero quizá lo que él intuía era una especie de software ancestral grabado en el ADN, capaz de activar en nosotros comportamientos, intuiciones y estructuras narrativas que no aprendemos, sino que recordamos. Bajo este prisma, la herencia sumeria sería menos una cuestión de ADN físico y más un código integrado en la conciencia humana, un lenguaje prelingüístico que hemos llevado dentro durante milenios. Resulta revelador que las investigaciones sobre epigenética demuestren que las vivencias de una generación pueden afectar la expresión génica de las siguientes. Si aplicamos este principio a la larga cadena de la civilización, podríamos pensar que los traumas, creencias y visiones sagradas de Sumeria aún vibran en la configuración psíquica del ser humano moderno. Allí donde una cultura reverencia el conocimiento, organiza la sociedad alrededor de ciclos celestes o asocia el progreso a la voluntad de los dioses, resuenan las antiguas frecuencias del pensamiento sumerio. Pero el rastro no se detiene en lo simbólico. Los templos en forma de zigurats parecen haber inspirado la arquitectura sagrada de generaciones posteriores, desde las pirámides egipcias hasta los templos mayas. Las proporciones, basadas en relaciones numéricas simples, el 60, el 12, el 360, nos acompañan aún hoy en calendarios, relojes y sistemas de medida. Este patrón matemático, heredado directamente de los sumerios, sugiere una transmisión cultural tan robusta que sobrevivió incluso a la desaparición de su lengua. El ADN de los dioses, en este contexto, podría entenderse como ese código civilizatorio que define cómo pensamos el tiempo, la divinidad y el orden cósmico. Los mitos sumerios hablaban del soplo divino que los dioses infundían a los hombres para otorgarles conciencia y palabra. Curiosamente, en la genética moderna se usa la metáfora del soplo de vida para describir la activación del genoma en el embrión, el instante en que los genes comienzan a expresarse y dar forma al ser. Tal vez, sin saberlo, los antiguos describían con mitología lo que nosotros empezamos a entender con biología, la chispa que conecta la materia con la conciencia. Los paralelismos entre los relatos de creación sumerios y nuestra ciencia contemporánea son desconcertantes. En el mito de Enki, el dios sabio moldea al hombre con arcilla mezclada con la esencia de los dioses.
El lenguaje moderno podríamos leerlo como una alegoría de la manipulación genética o al menos como un intento de explicar el origen de una nueva especie de ser consciente. Esa esencia divina sería, en términos actuales, la información codificada, el ADN, que diferencia a Homo sapiens de sus ancestros. Incluso si estas historias fueron solo metáforas, revelan un nivel de intuición extraordinario en una cultura que ya hablaba de ingeniería biológica cuando la humanidad apenas aprendía a escribir. En la dimensión cultural, el legado de Sumeria también se manifiesta en la forma en que las civilizaciones posteriores entendieron su propósito. Los babilonios, herederos directos de los sumerios, conservaron la obsesión por la genealogía divina y la legitimación del poder a través de la sangre. Más adelante, esta obsesión se integró en las monarquías europeas y en la idea moderna de linajes puros y elegidos. Aunque el contenido se transformó, la semilla era la misma: la creencia en que la sangre guarda una memoria sagrada, una narrativa interior que define la historia de la especie. Paradójicamente, los avances en biotecnología nos están acercando de nuevo a esa antigua visión. Al descifrar el genoma humano y manipular sus secuencias, hemos retomado el papel de dioses creadores, inmersos en el mismo dilema que los mitos sumerios planteaban: ¿cuál es el límite del poder del conocimiento? ¿Podemos alterar nuestra propia herencia sin traicionar el equilibrio de la naturaleza? Preguntas que ya resonaban en los textos milenarios de Nippur y Eridu. Si observamos el panorama actual, desde el estudio del ADN ancestral hasta la ingeniería genética, vemos emerger un curioso espejo histórico. Sumeria, la civilización que afirmaba haber sido moldeada por los dioses, se convirtió en el modelo que inspira al hombre moderno a comportarse como tal. Tal vez el verdadero legado sumerio no sea arqueológico ni biológico, sino filosófico, el impulso inextinguible de comprender, crear y mejorar la propia naturaleza humana. Un impulso que fluye generación tras generación como una corriente genética invisible que impulsa nuestra evolución cognitiva y cultural. Si en nuestras células existe un eco del diseño sumerio, metafísico o literal, ese eco sigue hablándonos, recordándonos que provenimos de una humanidad que vislumbró el infinito antes de tener telescopios o laboratorios. Y quizá en algún nivel profundo de nuestro ADN o de nuestro inconsciente seguimos intentando responder la misma pregunta que ellos formularon hace 6000 milenios. ¿Quién nos creó? ¿Y hacia dónde evoluciona la chispa que nos volvió humanos? Capítulo 5. Puertas del tiempo. Sumeria, las estrellas y las civilizaciones hermanas. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones humanas han elevado su mirada al firmamento buscando respuestas. Las estrellas, inmutables testigos del paso de las eras, parecieran haber guiado tanto a reyes como a sabios, esculpiendo una geografía celeste sobre la superficie de la Tierra. Sumeria, considerada la cuna de la civilización, fue posiblemente la primera cultura en registrar los movimientos del cielo con precisión matemática. Pero, ¿fue la primera en hacerlo? ¿O heredó un conocimiento mucho más antiguo, compartido por otros pueblos separados por miles de kilómetros y siglos de diferencia? Este capítulo invita a adentrarse en una red invisible de culturas que parecieron hablar un mismo idioma: el de las estrellas. Las evidencias arqueoastronómicas sumerias son sorprendentemente sofisticadas. Desde el tercer milenio antes de Cristo ya habían desarrollado un sistema de observación celeste que identificaba constelaciones, ciclos planetarios y la precesión de los equinoccios. Un fenómeno cuya detección oficial no se reconoce hasta la astronomía griega. Las tablillas de arcilla de Nippur y Uruk muestran listas de estrellas y diagramas celestes que coinciden con las constelaciones actuales. Los templos de los dioses Anu, Enlil e Inanna fueron levantados siguiendo alineaciones astronómicas exactas con Sirio, Orión y Pléyades, los mismos cuerpos celestes venerados por culturas posteriores. Curiosamente, Egipto, al otro extremo de Asia Menor, replicaría el mismo patrón.
Las pirámides de Giza apuntan no solo al norte geográfico, sino también al cinturón de Orión, representando el viaje del alma del faraón hacia las moradas de los dioses. Los textos de las pirámides narran un ascenso hacia las estrellas imperecederas, las mismas que los sumerios asociaban con la morada de los Anunnaki. En ambas culturas aparece la figura del descenso divino y luego el retorno al cielo, como si las estrellas estuvieran grabadas en la memoria espiritual de la humanidad. Pero la conexión no se limita a Oriente Medio y el Valle del Nilo. En el continente americano, los mayas y los olmecas erigieron templos que también dialogaban con los cielos. Chichén Itzá, con su famoso templo de Kukulcán, marca los equinoccios con precisión milimétrica. Detrás de su ingeniería astronómica yace un principio idéntico al de los zigurats sumerios, la arquitectura como puente entre el hombre y el cosmos. Ambos pueblos consideraban que el orden celestial regía el destino humano y que construir en armonía con las estrellas era una forma de mantener abierta la comunicación con fuerzas superiores. Si trazamos líneas imaginarias sobre el globo terrestre entre Sumeria, Egipto y Mesoamérica, emergen patrones geométricos intrigantes, alineaciones casi exactas con zonas de gran actividad geomagnética e intersecciones que sugieren rutas de navegación o transmisión de conocimiento entre mundos aparentemente inconexos. Algunos investigadores contemporáneos, como geofísicos y arqueoastrónomos, han planteado que estas ubicaciones no fueron elegidas al azar, sino que formaban parte de una cartografía energética global. En el caso de Göbekli Tepe, considerado el templo más antiguo del mundo, anterior incluso a Sumeria, el misterio se profundiza. Sus pilares monolíticos, tallados hace más de 11.000 años, muestran constelaciones como la del Cisne y la de Escorpio, con una precisión que solo sería comprensible para astrónomos experimentados. Los animales esculpidos en esas piedras parecen códigos simbólicos de un lenguaje astral universal, un mapa del cielo que señala el paso de las eras. Lo más desconcertante es que sus constructores, oficialmente cazadores-recolectores, sin conocimiento agrícola ni arquitectónico avanzado, poseían un conocimiento del cosmos imposible para su tiempo. Si Göbekli Tepe precede a Sumeria, podría representar la semilla original de una tradición cósmica que floreció miles de años después en el valle del Tigris y el Éufrates. Esto abriría la posibilidad de que el conocimiento sumerio fuese una herencia de culturas antidiluvianas, transmitido a través de un linaje de sabios o guardianes del conocimiento. En las tablillas sumerias se menciona repetidamente a los Apkallu, seres semidivinos enviados por los dioses para instruir a la humanidad en las artes, la ciencia y la astronomía. Estos guardianes, descritos como hombres pez o híbridos, enseñaron a leer los cielos y a construir templos orientados hacia los puntos de poder celeste. Comparando sus relatos con los de Egipto o Mesoamérica, encontramos paralelos casi idénticos. Tot en Egipto o Quetzalcóatl en Mesoamérica. Todos ellos portadores de sabiduría vinculados al conocimiento del cielo y al retorno de los tiempos. El patrón se repite como una melodía ancestral que resuena en distintas culturas. Algunos historiadores alternativos y lingüistas han observado similitudes fonéticas y simbólicas entre palabras sumerias y lenguas de otras civilizaciones, especialmente en términos relacionados con lo divino o lo celeste. Por ejemplo, An en sumerio significa cielo o Dios, un término que tiene cercanías inesperadas con el An egipcio o el Anáhuac mexica, ambos asociados al centro del cielo o al lugar de origen. Coincidencias lingüísticas o indicios de una raíz común olvidada. Si aceptamos que estas culturas compartieron una matriz de conocimiento, tendríamos que considerar una posibilidad radical. Existió una civilización madre antes de la historia registrada, una red de sabiduría expandida globalmente antes del fin de la última era glacial. Cada cultura habría conservado fragmentos de ese saber, adaptándolo a su lengua y entorno. La astronomía, la matemática sagrada, la orientación cardinal y el simbolismo del cielo serían las huellas más claras de esa red.
Las puertas del tiempo a las que alude este capítulo son precisamente estos puntos de conexión, templos, monumentos y mitos que funcionan como nodos en una red que trasciende miles de años. Al entender esas puertas como coordenadas de sabiduría antigua, se vislumbra una idea fascinante. El conocimiento no se perdió, solo se fragmentó. Quienes lo poseían codificaron su legado en piedra, en símbolos, en ritos que mezclaban precisión astronómica y espiritualidad. Cada civilización fue un eslabón de una conciencia mayor que dialogaba con el cosmos. Así, Sumeria no solo heredó el impulso de mirar hacia las estrellas, sino también la responsabilidad de mantener abierta esa conversación sagrada. Desde las planicies del Éufrates hasta la selva del Yucatán, la misma pregunta sigue viva. ¿De dónde vino ese conocimiento? Y aunque las respuestas aún se ocultan entre las arenas y las ruinas, las estrellas, como guardianas del tiempo, parecen esperar pacientemente a que recordemos su mensaje. Capítulo 6. El retorno de los sumerios. Despertar del conocimiento prohibido. Desde los confines del tiempo, una presencia silenciosa parece observarnos, como si los ecos de una civilización perdida intentaran hablarnos a través de los avances de nuestra era. Hoy, en pleno siglo XXI, los descubrimientos de la ciencia, las nuevas rutas de la arqueogenética y el renacer del pensamiento simbólico nos conducen inevitablemente hacia una pregunta que creíamos olvidada. ¿Acaso el conocimiento sumerio estuvo siempre latente en nosotros, esperando el momento preciso para despertar? Lejos de ser una civilización extinguida, Sumeria podría ser la memoria genética y espiritual de la humanidad, dormida en el receso de nuestro ADN, esperando el redescubrimiento de sus claves más profundas. Los arqueólogos modernos, impulsados por la combinación de inteligencia artificial y técnicas avanzadas de imágenes hiperespectrales, han comenzado a descifrar nuevas tablillas que llevaban milenios sin ser interpretadas. Muchas de ellas contienen descripciones de cómo los sumerios concebían la energía vital como un flujo continuo entre el cuerpo, la tierra y el cosmos. Una noción que hoy resuena sorprendentemente en los estudios de biofísica cuántica, donde se entiende al ser humano como una antena biológica capaz de recibir y emitir información. En este sentido, el llamado retorno de los sumerios no debe buscarse en la arqueología externa, sino en la interior. Las antiguas tablillas hablaban de los sí, los fragmentos divinos de conciencia sembrados en el hombre por los dioses creadores. En la actualidad, la ciencia reconoce la existencia de un código epigenético, una capa de información sobre el ADN que responde a la conciencia, al entorno y a la vibración emocional. ¿No es acaso esta descripción una traducción moderna de lo que los sumerios denominaron el aliento de los dioses? En las últimas décadas, descubrimientos en genética comparada han revelado que ciertos segmentos de ADN humano presentan patrones difíciles de explicar desde la simple evolución darwiniana. Algunos investigadores teorizan que estos fragmentos portan información de adaptación avanzada, como si una inteligencia desconocida hubiese intervenido. Entre los estudios más polémicos está el análisis de las líneas mitocondriales más antiguas, cuya estructura muestra patrones de simetría compleja. Aunque la ciencia ortodoxa lo atribuye a mutaciones aleatorias, otros sostienen que son firmas biológicas, ecos de una ingeniería genética ancestral que los mitos atribuyeron a los Anunnaki. Pero más allá de la biología, el retorno del conocimiento sumerio se manifiesta en la forma en que nuestra civilización redescubre la relación entre energía, conciencia y materia. Hoy, términos como
campo unificado, frecuencia de resonancia o entrelazamiento cuántico son habituales en laboratorios de física avanzada. Pero detrás de este lenguaje técnico subyace una verdad que los templos de Nippur y Eridu ya intuían. Todo está conectado y la conciencia es el puente entre los mundos. En los textos de Enki se hablaba del ME, un conjunto de leyes cósmicas que regían el orden del universo. Cada ME era una especie de código vibracional que permitía a los iniciados activar aspectos del conocimiento divino. En la actualidad, la ciencia reconoce la existencia de un código epigenético, una capa de información sobre el ADN que responde a la conciencia, al entorno y a la vibración emocional. ¿No es acaso esta descripción una traducción moderna de lo que los sumerios denominaron el aliento de los dioses? En las últimas décadas, descubrimientos en genética comparada han revelado que ciertos segmentos de ADN humano presentan patrones difíciles de explicar desde la simple evolución darwiniana. Algunos investigadores teorizan que estos fragmentos portan información de adaptación avanzada, como si una inteligencia desconocida hubiese intervenido. Entre los estudios más polémicos está el análisis de las líneas mitocondriales más antiguas, cuya estructura muestra patrones de simetría compleja. Aunque la ciencia ortodoxa lo atribuye a mutaciones aleatorias, otros sostienen que son firmas biológicas, ecos de una ingeniería genética ancestral que los mitos atribuyeron a los Anunnaki. Pero más allá de la biología, el retorno del conocimiento sumerio se manifiesta en la forma en que nuestra civilización redescubre la relación entre energía, conciencia y materia. Hoy, términos como campo unificado, frecuencia de resonancia o entrelazamiento cuántico son habituales en laboratorios de física avanzada. Pero detrás de este lenguaje técnico subyace una verdad que los templos de Nippur y Eridu ya intuían. Todo está conectado y la conciencia es el puente entre los mundos. En los textos de Enki se hablaba del ME, un conjunto de leyes cósmicas que regían el orden del universo. Cada ME era una especie de código vibracional que permitía a los iniciados activar aspectos del conocimiento divino. En la actualidad, la ciencia reconoce la existencia de un código epigenético, una capa de información sobre el ADN que responde a la conciencia, al entorno y a la vibración emocional. ¿No es acaso esta descripción una traducción moderna de lo que los sumerios denominaron el mítico aliento de los dioses? En las últimas décadas, experimentos en cimática muestran cómo frecuencias específicas pueden ordenar partículas en formas geométricas precisas, los mismos patrones que decoran los templos sumerios. Así, la recitación de antiguos cánticos podría haber tenido una función tecnocientífica, la resonancia como herramienta para sintonizar la realidad. El retorno del conocimiento sumerio no sucede en los museos, ocurre en nuestros laboratorios, en la neurociencia que descubre que la conciencia puede modificar la estructura del cerebro, en la ingeniería genética que reescribe el ADN como una lengua viva, y en la humanidad que comienza a recordar quién fue. Los antiguos textos hablaban del diluvio no como un castigo, sino como un reinicio de la mente humana, una limpieza de memoria para comenzar un nuevo ciclo. La humanidad moderna vive un proceso similar. La saturación de información está obligando al ser humano a conectar con su intuición, su parte arcaica, la misma que percibía al cosmos como una totalidad consciente. Por eso, cuando el libro de Sumeria vuelve a abrirse, no es un recuerdo arqueológico, sino un espejo evolutivo. En las redes de datos, en el código genético y en la expansión del pensamiento humano se esconde el mismo principio.
la búsqueda de un orden superior. De la misma forma en que los templos de Sigurat ascendían escalón a escalón hacia el cielo, hoy ascendemos en conocimiento, reconstruyendo peldaño a peldaño la torre interior que conecta la mente humana con el universo. El retorno de los sumerios es una metáfora del despertar global. Los símbolos, antes dormidos, vuelven a activarse. Los ojos de piedra de las estatuas sumerias, tallados mirando al infinito, parecen ahora proyectar su mirada hacia nosotros, invitándonos a una comprensión más amplia de la realidad. Tal vez los sumerios no se fueron a ningún lugar, quizás fueron la antesala de algo mayor, el nacimiento consciente de la humanidad conectada. Su conocimiento prohibido no fue tal por ser peligroso, sino porque requería madurez espiritual y técnica. Ese tiempo ha llegado. Lo que ellos sabían sobre el equilibrio entre ciencia y espíritu vuelve ahora en forma de física cuántica, biología sistémica y revolución del pensamiento. En ese sentido, cada descubrimiento moderno, desde el entrelazamiento cuántico hasta la codificación genética, no es un paso nuevo, sino un antiguo recuerdo que regresa. Los sumerios dejaron inscrita la primera gran ecuación, la unidad. Comprenderla es el verdadero despertar, el retorno interior que ya está ocurriendo en cada uno de nosotros.